Bienvenido. Si el dinero que ganas lo gastas rápidamente y sientes que se va de tu bolsillo sin darte cuenta, luego quedas esperando tu próximo pago para volver a repetir este ciclo una y otra vez. Y así nunca logras ahorrar para tu futuro o ese emprendimiento que siempre quisiste hacer. Según un estudio de la Universidad de Stanford, puedes estar sufriendo de la llamada gratificación inmediata, y es un problema que afecta seriamente tu futuro financiero. Si es así, quédate, porque te enseñaré una herramienta de ahorro sencilla y muy efectiva que te ayudará a evitarla y que mejorará tu bienestar financiero drásticamente. Hoy te hablaré de la regla 50-30-20. ¿Estás listo? Empecemos. ¿Qué es la regla 50-30-20? De manera general, la regla 50-30-20 es un método muy potente de administración del dinero que fue popularizada por Elizabeth Warren, experta de la Universidad de Harvard y senadora de Estados Unidos, en su libro All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. Esta consiste en dividir tus ingresos mensuales en 3 categorías, donde el 50% irá a cubrir tus necesidades básicas, el 30% será para tus gustos o gastos prescindibles, y el 20% restantes se destinará como ahorro para tu futuro. Ahora expliquemos a más detalle en qué consiste exactamente cada una de estas categorías. 1. 50% para necesidades básicas. Las necesidades básicas son aquellas que nos permiten tener un estilo de vida estable y son los gastos que obligatoriamente debemos hacer, por ejemplo, vivienda, alimentación, educación, transporte y servicios públicos. Supongamos que ganas $1,000. Entonces, según esta regla, deberías destinar como máximo el 50% a todos estos gastos indispensables, es decir, $500 irán a los conceptos de vivienda, alimentación, educación, transporte y servicios públicos. Si deseas en algún momento aumentar el monto asignado a tus necesidades básicas para mejorar tu estilo de vida, ten en cuenta que la única forma sería aumentando tu nivel de ingreso y no el porcentaje asignado. Recordemos, tu estilo de vida debe acomodarse a tu capacidad de ingresos. Si quieres mejorarla, debes aumentar primero tus ingresos. Esto es así con el fin de no generar desequilibrios financieros en tu bolsillo y no afectar tu ahorro. Muchas personas no toman esto en cuenta y sufren las consecuencias, solo por querer vivir una vida que no pueden pagar o simplemente por aparentar una calidad de vida que no pueden sostener. Nadie debe conformarse con lo que tiene, pero hazlo inteligentemente. Vive dentro de tus posibilidades y para cambiar tu nivel de vida, paralelamente a tu trabajo actual, busca nuevas alternativas que aumenten y mejoren tus fuentes de ingresos. Ten mucho cuidado en esta categoría porque debes identificar claramente qué es un gasto de primera necesidad y qué no lo es. Muchas personas confunden ello y terminan incurriendo en gastos innecesarios que los van justificando como indispensables. Por ejemplo, sabemos que comprar ropa es necesario, pero comprar ropa de marca y con sobreprecio solo por la marca no lo es. Puedes encontrar buenas alternativas en proveedores no tan reconocidos, con precio y calidad más que razonables. Como regla práctica, te recomiendo que, para saber si es o no un gasto de primera necesidad, pregúntate si el gasto es vital para tu día a día, o si podrías prescindir de este, y según ello, los vas clasificando. 2. 30% para deseos. Esta categoría nos permite, además de ser responsables en el uso de nuestro dinero, aún podamos disfrutar de él, gastándolo en las cosas que nos gustan hacer. Por ejemplo, si te gusta salir a comer fuera de casa, salir a comprar, quizá algún viaje, o cualquier entretenimiento en general se encuentra en esta categoría. Siguiendo el ejemplo de los $1,000, entonces para esta categoría destinaríamos como máximo el 30% de tus ingresos, $300. Es importante que aparte de cuidar nuestro dinero, también procuremos que en nuestra vida tengamos experiencias que enriquezcan nuestro desarrollo personal. Siempre es bueno desconectarnos y recargarnos de energía de nuestra rutina diaria. Te recomiendo que hagas lo que más te guste e inviertas en experiencias de vida. Me lo agradecerás. Si te estás excediendo del monto establecido, es importante que revises tus gastos y evalúes de cuáles puedes prescindir o reemplazar. Por ejemplo, si te gusta comer fuera de casa, quizá lo puedas reemplazar haciendo comidas especiales dentro de casa. O si te gusta ir al gimnasio, podrías plantearte comprar equipo mínimo necesario y hacer ejercicios en casa, o simplemente salir a correr por algún lugar cercano. Este tipo de gastos es en los cuales tenemos mejores oportunidades de mejorar nuestro manejo financiero.
porque al no ser indispensables, podríamos prescindir más fácilmente de ellos. Desde luego, sin ser muy restrictivos, porque la vida, finalmente, está hecha para disfrutarla. 3. 20% para ahorros y deudas. Como mínimo el 20% restantes, es decir, $200, debes reservarlo para el pago de deudas, para tu ahorro de emergencia, para tu jubilación, o simplemente ahorrar para invertir más adelante en algún negocio, o por ejemplo la bolsa de valores. Esta categoría es el ahorro para tu futuro, pero antes de todo, te recomiendo que lo uses para pagar lo que más afecta a tus finanzas, es decir, tu deuda bancaria. Así que antes de pensar en ahorrar o invertir en un negocio, primero paga todos tus préstamos. Te aseguro que eso será más rentable para tu bolsillo. Como recomendación, para pagar tus deudas puedes usar la estrategia llamada bola de nieve, la cual consiste en ordenar tus deudas de menor a mayor monto y empezar pagando la de menor monto hasta cancelarla, luego pasar a la siguiente deuda de menor monto y así sucesivamente hasta cancelar todas. La ventaja de este método es el efecto psicológico positivo que genera al tener pequeñas victorias cancelando las deudas más pequeñas primero. Otra estrategia alternativa que puedes usar es la llamada avalancha, la cual consiste en ordenar tus deudas de mayor a menor tasa de interés y empezar pagando la de mayor tasa, luego de cancelarla pasar a la siguiente de mayor tasa de interés y así sucesivamente hasta cancelar todas. La ventaja de esta estrategia es que terminas pagando menos intereses y disminuyes tus gastos financieros. No te preocupes que en otro video explicaré a detalle cada una de estas dos estrategias de pago de deudas. Posteriormente al pago de tus deudas, empieza a ahorrar para tu fondo de emergencia, que como mínimo debería ser 3 meses tus ingresos mensuales, pero lo recomendable es tener un fondo de emergencia entre 6 a 12 meses de tus ingresos. Después, recién estarías listo para ahorrar para tu futuro, como tu jubilación, para algún emprendimiento o invertirlo en algún índice financiero. Recuerda, esta es la categoría que representa y determina cómo serán tus finanzas en el futuro. Es el pago que le das a tu yo del futuro. Esta categoría es la que hará los cambios que anhelas en tu vida financiera. Págate a ti primero, siempre. Consejos prácticos para aplicar la regla 50-30-20. Si quieres tener éxito aplicando esta estrategia, asegúrate de identificar correctamente todos tus gastos y dentro de ellos clasificarlos, si son o no gastos de primera necesidad o si son esenciales para tu vida diaria. Con estos gastos identificados, haz un presupuesto sencillo e identifica dónde deberás ajustar y adáptalo a los porcentajes recomendados. Además, debes hacerles seguimiento para ajustar según sea necesario. Una de las ventajas de esta estrategia, y que pocos lo aplican correctamente, es dar prioridad a tu ahorro, tu futuro. Por ello se recomienda que apenas tengas un ingreso, primero separes el 20%, lo cual puedes hacerlo con una cuenta bancaria automatizada, y el 80% restante recién podrías utilizarlo en tus gastos. Parece un concepto sencillo, pero esto representa un cambio de paradigma completamente diferente en la forma que ahorramos. Ya no ahorrarás de lo que te sobra después de gastar, sino ahora deberás asignar primero el 20% de ahorro como mínimo y recién del saldo que te queda podrás usarlo para tus gastos. Lo más valioso de esta herramienta es que te ayudará a formar el hábito del ahorro y dada su simpleza te dará claridad y facilidad al organizar tus finanzas. Con esta estrategia podrás satisfacer tus necesidades básicas, darte tus gustos y además ir ahorrando para tu futuro. Te puedo asegurar que si la cumples, será muy efectiva para ayudarte con tus finanzas y puedas edificarte un mejor futuro financiero, sin sacrificar lo que más te gusta y sigas disfrutando de la vida. Finalmente, gracias por tu tiempo invertido al mirar este video. Coméntanos qué tan valioso es para ti estas enseñanzas y cómo las aplicarás en tu vida. Y si este conocimiento te ha sido útil e inspirador, te invito a darle like y suscribirte para que recibas más contenido nuevo. Hasta la próxima, que tengas un excelente día.